Mi suegra levantó la mano y me dio una bofetada ahí mismo, en la sala. Todos se quedaron paralizados. Me había estado torturando durante meses, llamándome su sirvienta delante de todos. Pero cuando el juez entró y vio lo sucedido, su sonrisa burlona desapareció. Porque ese juez era mi padre. Hola a todos, soy Naomi y hoy les comparto el día más impactante de mi vida. El día en que la crueldad de mis suegros finalmente los alcanzó. Si les gustan las historias de justicia real, denle a me gusta ahora mismo y suscríbanse porque esta historia tiene más giros de los que imaginan. Créanme, necesitan escuchar esto hasta el final. Déjenme llevarlos de vuelta al comienzo de mi pesadilla. Saben, hubo una época en la que creía en los cuentos de hadas, en la que pensaba que el amor podía con todo. Trabajaba en una concesionaria de autos de lujo en la ciudad, y sinceramente, amaba mi trabajo. Claro, no era glamuroso para algunos, pero era buena en lo que hacía. Entendía los autos. Entendía a la gente y ganaba un buen dinero. Mi vida era sencilla, pero era mía. La había construido desde cero tras perder el contacto con mi padre hacía 6 años. Es una larga historia, pero digamos que la vida nos llevó por caminos diferentes y pensé que él ya había seguido adelante sin mí. Así que aprendí a valerme por mí misma. Fue entonces cuando Brandon entró en la sala de exposición. Recuerdo ese día con total claridad. Estaba mirando nuestra colección premium y había algo diferente en él. No era como los típicos clientes ricos que trataban a los vendedores como si fuéramos invisibles. De hecho, me habló, me preguntó cómo me había ido el día y se rió de mis chistes. Conectamos al instante y lo que empezó como una conversación profesional se convirtió en un café después del trabajo. Luego, el café se convirtió en una cena. Luego, la cena se convirtió en llamadas telefónicas a altas horas de la noche donde hablábamos de todo y de nada. Durante 8 meses, Brandon fue mi mundo entero. Era dulce, atento y me hacía sentir especial. Decía que le encantaba lo genuina que era, que no me impresionaba ni el dinero ni el estatus. Dijo que era diferente a todos los que conocía. Le creí. Dios, le creí de verdad. Cuando me propuso matrimonio, lloré de alegría. Pensé que por fin había encontrado a mi media naranja, alguien que me apoyaría pase lo que pase. Pero entonces llegó el día en que me llevó a conocer a su familia, la familia Patterson. Debí haber sabido desde el momento en que entré en su enorme mansión que no pertenecía a su mundo. Su madre, Patricia, me miró de arriba abajo como si fuera alguien a quien ella había inmiscuido. Su mirada era fría, calculadora, juzgándome por completo. Su padre, George, apenas se percató de mi presencia. Simplemente gruñó y volvió a su periódico. La hermana de Brandon, Melissa, se rió a carcajadas cuando supo que trabajaba en una concesionaria de coches. Dijo, y cito textualmente, «¡Guau! Una vendedora de coches. ¡Qué simple!». Y su hermano Kevin sonrió con suficiencia y dijo, «Así que esta es la novia misteriosa». Esperaba a alguien más impresionante. Toda la noche fue una tortura. Patricia no dejaba de hacer comentarios sobre mi ropa, mi trabajo, mis orígenes. Me preguntó dónde estaban mis padres. Y cuando le dije que me crió un padre soltero con el que había perdido el contacto, sonrió. No una sonrisa cálida, sino satisfecha, como si acabara de confirmar algo que sospechaba. Al irnos, la oí decirle a Brandon, sobre mi cadáver, ¿acaso mi hijo se casará con alguien tan inferior a nosotros? Lloré todo el camino a casa. Brandon intentó consolarme. Dijo que ya cambiarían de opinión. Dijo que solo necesitaban tiempo para ver lo felices que éramos juntos. Prometió que la cosa mejoraría. Y, como una tonta, le creí. Cuando su familia se negó rotundamente a aceptarme, Brandon sugirió que nos casáramos en secreto. Un simple matrimonio civil. Dijo que una vez que estuviéramos casados oficialmente, su familia no tendría más remedio que aceptarme. Lo hizo parecer romántico, como si fuéramos Romeo y Julieta, desafiando al mundo por amor. Así que lo hicimos.
Nos casamos en el juzgado con 2 testigos al azar. No se parecía en nada a la boda que había soñado de pequeña, pero me dije a mí misma que el amor era más importante que una ceremonia elegante. Brandon prometió que tendríamos una celebración como Dios manda cuando su familia se diera cuenta. Me aferré a esa promesa como a un salvavidas. 3 meses después, Brandon finalmente le contó a su familia sobre nuestro matrimonio. No estuve presente cuando dio la noticia, pero regresó a casa con aspecto conmocionado. Dijo que su madre gritó, me tiró cosas y me insultó con todos los insultos imaginables. Su padre amenazó con repudiarlo. Melissa me llamó cazafortunas por haber engañado a su hermano. Kevin se rió y dijo, adiós. Te casaste con la criada. Pero Brandon se mantuvo firme. Por una vez, les plantó cara. Dijo que yo era su esposa y que debían respetarla. La familia respondió con un ultimátum. Podía seguir casada con su hijo, pero tenía que demostrar que era digna del apellido Patterson. Tenía que vivir con ellos en su casa y demostrarles que encajaba en su mundo. Brandon me convenció de que era nuestra única opción. Dijo que solo serían unos meses hasta que las cosas se calmaran. Prometió que me protegería. Otra promesa que nunca debí haber creído. Mudarme a esa casa fue como entrar en una prisión. Desde el primer día, Patricia dejó claro cuál sería mi papel. No era la esposa de Brandon. Era su sirvienta. Me despertaba a las 5 de la mañana para preparar el desayuno para toda la familia. No un desayuno sencillo, claro. Un desayuno completo y elaborado con zumo natural. Varios platos, todo perfecto. Si la tostada estaba un poco oscura, me obligaba a repetirla. Si el té no estaba lo suficientemente caliente, lo tiraba por el fregadero y me decía que preparara otra olla. Cocinaba, limpiaba, servía. Cuando tenían invitados, Patricia chasqueaba los dedos y decía, Naomi, ven aquí. Nuestra sirvienta tiene que limpiar esto. Nunca olvidaré la cara de sus familiares. Algunos parecían incómodos, otros simplemente lo aceptaban. Un tío incluso me preguntó si era la nueva criada, y Patricia, con esa sonrisa cruel suya, dijo algo así. Mi hijo cometió un error, pero lo estamos corrigiendo. Melissa invitaba a sus amigas y me hacía servirles té y bocadillos. Me presentaba diciendo, técnicamente es mi cuñada, pero en realidad, solo es nuestra ama de llaves. Sus amigas se reían y me miraban con lástima. Kevin era peor. Me chasqueaba los dedos como si fuera un perro. Oye, tráeme agua. Oye, planchame la camisa. Oye, haz algo útil. Cada día era una nueva humillación. Y Brandon, mi esposo, quien prometió protegerme, llegaba a casa del trabajo, me veía agotada y destrozada, y simplemente decía, por favor, Naomi, acomódate un poco más. Ya mejorará. Nunca les plantaba cara. La verdad es que no. Hacía intentos débiles como, mamá, por favor, no seas tan dura. Pero en cuanto su madre alzaba la voz, se echaba atrás. Estaba completamente solo en esa casa. El maltrato físico empezó a los 3 meses. Estaba limpiando la sala cuando, sin querer, tiré un jarrón caro. Se hizo añicos en el suelo y, antes de que pudiera disculparme, Patricia me dio una bofetada tan fuerte que me zumbaba la oreja. Torpe, gritó. Este jarrón costó más que todo tu armario. George se quedó ahí parado y dijo, mi mujer tiene razón. Tienes que aprender a dónde ir. Melissa me empujó hacia el cristal roto y me dijo, límpialo con las manos. Quizás así tengas más cuidado. Esa noche, le enseñé a Brandon los moretones en mis brazos donde Melissa me había agarrado. Le enseñé el corte en mi mano por el jarrón roto. Le rogué que nos dejara mudarnos. ¿Y sabes lo que dijo? ¿Qué quieres que haga, Naomi? Son mi familia. Fue entonces cuando me di cuenta de que él nunca me elegiría a mí. Estaba completamente sola. Los meses siguientes fueron una pesadilla. Perdí peso porque estaba demasiado estresada para comer. Dejé de sonreír.
Apenas me reconocía en el espejo. Lo peor ni siquiera fue el maltrato físico. Fue la humillación constante. Que me llamaran inútil, estúpida, una carga, que me trataran como si no fuera nada. Tener que servir a gente que me miraba con asco. Sentí que mi ánimo se desmoronaba poco a poco. La gota que colmó el vaso llegó un martes por la noche. Había preparado la cena y Patricia dijo que la comida estaba demasiado salada. Intenté disculparme, pero perdió la razón. Agarró una cuchara de madera y empezó a golpearme con ella en la espalda, los brazos, los hombros. Gritaba sobre lo inútil que era, cómo había arruinado la vida de su hijo, cómo merecía sufrir. George simplemente observaba. Melissa lo grabó en su teléfono, riendo. Kevin me sujetó del brazo para que no pudiera defenderme. Y Brandon llegó a casa justo cuando estaba sucediendo. Vio a su madre golpeándome, a su hermano sujetándome, a su hermana riéndose, y lo único que dijo fue débilmente: «Mamá, para. Esto es demasiado». Esa noche, tumbada en la cama cubierta de moretones, tomé una decisión. Estaba harta. Estaba harta de ser su saco de boxeo. Estaba harta de que me trataran como basura. Estaba harta de esperar a que Brandon me salvara. Si nadie más me defendía, yo me defendería sola. A la mañana siguiente, le dije que iba al mercado. En cambio, fui directa a la comisaría. Me temblaban las manos al presentar la denuncia. Acusaciones de violencia doméstica y agresión contra Patricia, George, Melissa y Kevin Patterson. Les enseñé los moretones, los cortes, las marcas por todo el cuerpo. Tomaron fotos, anotaron todo y me entregaron un informe médico. Luego me dijeron que habían notificado a la familia una notificación legal. Volví a esa casa una última vez para empacar mis cosas. La policía llegó justo cuando me iba. Deberías haber visto sus caras. Patricia palideció, luego se puso roja de rabia. Empezó a gritar: «¿Cómo te atreves? Maldita desagradecida. Después de todo lo que hemos hecho por ti». George vociferaba sobre demandas y conexiones. Melissa lloraba, preocupada por su reputación. Kevin le gritaba a Brandon, preguntándole por qué se había casado con una mujer tan problemática. Fue entonces cuando Patricia perdió el control por completo. Se abalanzó sobre mí, me agarró del pelo y empezó a abofetearme una y otra vez. «Presentaste una denuncia contra nosotros». ¿Contra mí? La policía tuvo que apartarla de mí. Incluso con los agentes allí, no pudo contenerse. George gritaba: «Cometiste el peor error de tu vida, chica». Kevin me escupió a los pies. Y Brandon se quedó ahí parado, con una mirada impotente y patética. Me mudé a una pequeña habitación alquilada ese mismo día. Era apenas más grande que un armario, pero era mía. No había nadie que abusara de mí, nadie que me humillara, solo paz y tranquilidad. Brandon me llamaba constantemente, rogándome que volviera y retirara los cargos. «Estás destruyendo a mi familia, Naomi. ¿Cómo puedes hacernos esto? A nosotros». Como si yo fuera el villano de esta historia. La familia Patterson contrató a los abogados más caros de la ciudad. Empezaron una campaña para destruir mi reputación. Melissa publicó en redes sociales sobre cazafortunas que se casan por dinero y luego se hacen las víctimas. Sus amigos difundieron rumores de que yo era mentalmente inestable, de que lo inventaba todo para llamar la atención. Personas que ni siquiera conocía me insultaban en línea. Pero ya no me importaba. Tenía la verdad de mi lado y tenía pruebas. Tenía esos informes médicos. Tenía fotos. No tenía nada que perder. Por fin llegó el día de la audiencia. Me desperté de los nervios. Me puse un sencillo vestido amarillo, lo mejor que tenía, y tomé el autobús al juzgado. Cuando llegué, la familia Patterson ya estaba allí. Habían venido en coches caros, vestidos como si fueran a un desfile de moda. Patricia llevaba un traje de diseñador color crema que probablemente costó más de 6 meses de mi salario. George llevaba un elegante traje azul marino.
Melissa estaba rebosante de joyas, revisando su teléfono. Kevin parecía presumido y seguro de sí mismo. Y allí estaba yo, sola con mi sencillo vestido amarillo, cargando una carpeta con todas mis pruebas. Estábamos esperando en el pasillo del juzgado, y Patricia no pudo evitarlo. Caminó directamente hacia mí con esa sonrisa cruel en el rostro. «Mírala», dijo en voz alta, asegurándose de que todos la oyeran. La pequeña víctima había venido a llorar y a buscar compasión. George se unió a ella. «Deja el caso ahora y te dejaremos ir en silencio. Si no, te destruiremos. No tendrás nada. Serás nada». Melissa se rió. «¿De verdad crees que puedes ganarnos? Tenemos gente como tú». Kevin sonrió con suficiencia. «Deberías haberte quedado en tu sitio, vendedora de coches. Ahora te vas a arrepentir de esto». Me quedé allí en silencio, intentando mantener mi dignidad. Pero Patricia no soportaba que la ignoraran. Se acercó y me dio un codazo fuerte en el hombro. «No eres nada. Siempre serás nada. Solo una sirvienta que olvidó su lugar». Y entonces dije algo que llevaba meses guardando. La miré directamente a los ojos y le dije: «No soy tu sirvienta. Soy un ser humano que merece respeto». La bofetada que vino a continuación resonó por todo el pasillo. Patricia me golpeó tan fuerte que me tambaleé hacia atrás. Mi mejilla explotó de dolor. «¿Cómo te atreves a contestarme?», gritó. Todos en el pasillo se detuvieron y se quedaron mirando. Algunos se quedaron sin aliento. Algunos sacaron sus teléfonos. Los guardias de seguridad llegaron corriendo y Patricia siguió gritando: «Es una mentirosa y una estafadora. Se merece todo lo que le pasó. Todo». El alguacil estaba furioso. «Señora, esto es desacato al tribunal. Eso es agresión en un juzgado». Pero Patricia estaba fuera de sí. Intentó abalanzarse sobre mí de nuevo, pero los guardias la retuvieron. El alguacil ordenó a todos entrar a la sala de inmediato. La situación se había descontrolado por completo. Todos entramos en fila. Mi mejilla ardía e hinchada. Podía sentirla crecer a cada segundo. La familia Patterson estaba sentada de lado con sus 3 abogados, con aspecto confiado a pesar de lo que acababa de suceder. Patricia seguía furiosa, susurrando, enojada con sus abogados. Me senté sola en mi lado de la sala, intentando no llorar. Brandon estaba sentado con su familia, incapaz de siquiera mirarme. «El cobarde». Entonces resonó la voz del alguacil. «Todos de pie para el honorable juez Andrew Sullivan». Todos se pusieron de pie. Oí que la puerta se abría tras el estrado. Levanté la vista y mi mundo entero se detuvo. El tiempo pareció congelarse porque al entrar en esa sala con la toga negra de juez, vi un rostro que no había visto en 6 años. Un rostro con el que había soñado, por el que había llorado, que había extrañado cada día. Era mi padre. No podía respirar. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin poder contenerlas. Mi padre, mi papá, aquí ahora. Era juez. ¿Cuándo sucedió esto? ¿Cómo sucedió esto? Sus ojos recorrieron la sala con profesionalismo y luego se posaron en mí. Vi el momento exacto en que me reconoció. Su expresión profesional se quebró solo por un segundo. Sus ojos se abrieron de par en par. Sus manos se aferraron al estrado. Vio mi mejilla hinchada. Vio mis lágrimas. Me vio destrozada y sola. Y vi un destello en sus ojos que no había visto en años. Protección, amor e ira. Se recompuso rápidamente y dijo con voz firme: «Por favor, tomen asiento». Todos se sentaron, pero yo apenas podía moverme. Todo mi cuerpo temblaba. Patricia seguía sin tener ni idea de quién era. Le susurraba a su abogado, probablemente planeando su defensa. Brandon parecía confundido, preguntándose por qué reaccionaba tan emocionalmente ante el juez. Mi padre, el juez Sullivan, tomó el expediente y lo leyó en silencio. Pude ver cómo apretaba la mandíbula al leer los detalles de lo que había sufrido, los informes médicos,
las fotografías de los moretones, las declaraciones de los testigos. Sus manos apretaban los papeles con tanta fuerza que temblaban ligeramente. El abogado principal de los Patterson se puso de pie con seguridad. Su señoría, este es claramente el caso de una nuera vengativa que intenta extorsionar a una familia respetable. La familia Patterson es un pilar de esta comunidad, y estas acusaciones son infundadas y están motivadas por avaricia. Quería gritar, pero la voz de mi padre cortó el aire como el hielo. Yo decidiré de qué se trata este caso, abogado. Proceda con sus pruebas. Durante los siguientes 30 minutos, se presentaron todas las pruebas. Informes médicos que mostraban múltiples lesiones a lo largo de varios meses. Fotografías de moretones, cortes, marcas por todo el cuerpo, declaraciones de testigos vecinos que habían oído gritos, un guardia de seguridad de su edificio que testificó haberme visto con lesiones varias veces. El abogado de la familia Patterson intentó justificarlo todo, pero las pruebas eran abrumadoras. Entonces mi padre hizo algo inesperado. Dijo, antes de continuar con este caso, necesito abordar lo que ocurrió en el pasillo de este juzgado hace 30 minutos. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Le pidió al alguacil que presentara cualquier prueba del incidente del pasillo. En cuestión de minutos, habían sacado grabaciones de llamadas de varios testigos. El video se reprodujo en una pantalla para que toda la sala lo viera. Patricia acercándose a mí, el abuso verbal, su indiferencia, yo intentando mantener la calma, y luego, claro como el agua, Patricia. Me abofeteó con fuerza. La sala quedó en silencio al terminar el video. El rostro de mi padre era de piedra. Miró directamente a Patricia. Señora Patricia Patterson, usted cometió un asalto a la propiedad del juzgado frente a múltiples testigos, incluidos funcionarios de este tribunal. Patricia intentó ponerse de pie. Su señoría, me provocó con su. La voz de mi padre era como un trueno. Silencio. No hablará a menos que le haga una pregunta directa. Nunca había visto a mi padre así. El caballero que solía hacerme panqueques los domingos por la mañana se había ido. Era el juez Sullivan, y era aterrador. George Patterson se puso de pie enojado. Su señoría, con el debido respeto, ¿sabe quién soy? Somos la familia Patterson. Somos dueños de la mitad de los negocios de esta ciudad. Tenemos conexiones. Mi padre lo interrumpió. Siéntese. No me importa si es dueño de toda la ciudad. En esta sala, usted es solo otro acusado. Su dinero no significa nada aquí. Sus conexiones no significan nada aquí. La ley es la ley y se aplica a todos por igual. Melissa susurró en voz alta. Este juez está loco. La mirada de mi padre se fijó en ella. Jovencita, una palabra más y te unirás a tu madre en la acusación de desacato. Kevin sonrió con suficiencia y murmuró, esto es una broma. Mi padre ni siquiera lo dudó. Alguacil, si ese joven vuelve a hablar, sáquelo de mi sala. La sonrisa de Kevin desapareció al instante. Brandon parecía absolutamente aterrorizado, al darse cuenta finalmente de que esto no iba a terminar como su familia esperaba. Entonces mi padre hizo algo que lo cambió todo. Me miró directamente y dijo, el demandante se acercará al estrado. Me temblaban tanto las piernas que apenas podía caminar. Me paré frente a él y me costó mucho no derrumbarme por completo. Habló en voz baja, con más emoción de la que un juez probablemente debería mostrar. Por favor, diga su nombre completo para que conste. Mi voz salió como un susurro. Naomi. Naomi Sullivan, su señoría. La sala del tribunal estalló. La gente empezó a susurrar el mismo apellido. El rostro de Patricia palideció por completo. George parecía como si fuera a desmayarse. Melissa dejó caer el teléfono. Kevin se quedó boquiabierto. Mi padre continuó, y puedes contarle al tribunal sobre tus antecedentes familiares. Las lágrimas corrían por mi rostro. Fui criado por un padre soltero.
Un padre que trabajó duro para darme todo lo que necesitaba. Un padre con el que perdí contacto hace 6 años por circunstancias ajenas a nuestra voluntad. Un padre que creía que se había olvidado de mí. Un padre al que extrañaba cada día. Mi padre se quitó las gafas y pude ver lágrimas en sus ojos también. Para que conste, dijo con la voz cargada de emoción. La demandante, Naomi Sullivan, es mi hija. El caos se desató en la sala. Patricia parecía que iba a vomitar. Había perdido el color por completo. George se aferraba a la mesa frente a él. Melissa lloraba. Kevin parecía presa del pánico. ¿Y Brandon? Brandon finalmente comprendió la magnitud de lo que su familia había hecho. Mi padre se tomó un momento para recomponerse y luego continuó con su voz de juez. He pasado 6 años buscando a mi hija. Me convertí en juez, pensando que tal vez de alguna manera podría usar mi posición para encontrarla. Contraté investigadores. Revisé todas las bases de datos. Todos los días me preguntaba dónde estaba, si estaba a salvo, si era feliz. Y hoy la encuentro en mi sala, magullada, destrozada, maltratada, porque una familia que creía que su riqueza los colocaba por encima de la decencia humana básica decidió torturarla. Miró a cada miembro de la familia Patterson. Trataste a mi hija como a una sirvienta. La golpeaste. La humillaste. Quebraste su espíritu. ¿Y por qué? ¿Porque no nació en una familia adinerada? ¿Porque tenía un trabajo honesto? ¿Porque se atrevió a amar a tu hijo? La sala estaba en completo silencio. Se podía oír caer un alfiler. Mi padre continuó: me recusaré del caso principal de violencia doméstica para garantizar un juicio justo. Otro juez se encargará de esos cargos. Pero la agresión que ocurrió hoy en este juzgado, en mi jurisdicción, presenciada por funcionarios de este tribunal, es de mi competencia inmediata. Miró directamente a Patricia. Señora Patricia Patterson, se la declara culpable de desacato. Cometió un asalto a la propiedad del juzgado. Se enfrentará a cargos criminales por este acto. La fianza se fija en 50,000 pesos. Patricia intentó hablar, pero su abogado la agarró del brazo para detenerla. Mi padre no había terminado. Además, estoy emitiendo una orden de restricción inmediata. Patricia Patterson, George Patterson, Melissa Patterson y Kevin Patterson deben mantenerse a 500 pies de distancia de Naomi Sullivan en todo momento. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. George se levantó de un salto. Esto es un sesgo personal. No puede hacer esto. La voz de mi padre era tranquila pero firme. No, señor Patterson. Esta es la ley. La ley que se aplica a todos, independientemente de su cuenta bancaria. Creyeron que su dinero los hacía intocables. Se equivocaron. Se dirigió a toda la familia. Ahora, ustedes son personas adineradas que nunca han enfrentado las consecuencias de sus acciones. Han comprado su salida de los problemas, han usado sus conexiones para evitar la responsabilidad. Pero no hoy. No en mi sala del tribunal. Mi hija mostró más coraje al presentar este caso que cualquiera de ustedes en toda su privilegiada vida. Luego miró a Brandon y su voz estaba llena de desprecio. Y tú, joven, viste sufrir a tu esposa. Te quedaste de brazos cruzados mientras tu familia la torturaba. Elegiste la comodidad antes que el coraje, el silencio antes que defender lo correcto. Eres un cobarde de la peor clase. No la mereces. Nunca lo hiciste. Brandon ni siquiera podía levantar la cabeza. Se quedó mirando al suelo, irradiando vergüenza. Mi padre se enderezó. Este tribunal está aplazado. El caso principal será transferido al juez Martínez. Baleif, detenga a la señora Patricia Patterson hasta que se pague la fianza. 2 oficiales se acercaron a Patricia. Empezó a llorar, con el maquillaje corrido por la cara. Por favor, su señoría, lo siento. No lo sabía. Mi padre la interrumpió. No lamentas haberlo hecho. Lamentas que te atraparan. Hay una diferencia. Oficiales,
Procedan. Vi cómo se llevaban esposada a Patricia Patterson, la mujer que me había hecho la vida imposible durante meses. Estaba llorando, suplicando. Su traje de diseñador y su cabello perfecto ahora eran un desastre. George parecía conmocionado. Melissa sollozaba. Kevin estaba pálido y callado. Sus costosos abogados reunían papeles frenéticamente, probablemente ya calculando cuánto les iba a costar esto. Y Brandon simplemente se quedó allí sentado, aplastado por el peso de la crueldad de su familia y su propia cobardía. Después de que la sala se despejó, me quedé afuera en el pasillo, completamente abrumada. Mi padre salió, ya sin su toga de juez. Solo mi papá, solo el hombre que solía leerme cuentos antes de dormir y enseñarme a montar en bicicleta. Nos miramos un buen rato y luego ambos nos movimos al mismo tiempo. Me abrazó y hundí la cara en su hombro y sollocé. Todo el dolor, todo el abuso, toda la soledad de los últimos meses salió a raudales. Nunca dejé de buscarte, Beta, susurró. Ni un solo día. Siento mucho que haya tardado tanto en encontrarte. Ni siquiera podía hablar. Simplemente me aferré a él y lloré. Estoy tan orgullosa de ti, dijo. Te defendiste. Te defendiste. Eres mucho más fuerte de lo que crees. Nos quedamos allí un largo rato abrazados. Entonces oí pasos. Brandon se acercó vacilante. Naomi, yo no sabía que era tu padre. Lo siento mucho por todo. Por todo. Por favor. ¿Podemos hablar? ¿Podemos intentar arreglar esto? Me aparté de mi padre y miré a Brandon. Lo miré de verdad. Este hombre al que había amado tanto. Este hombre que había prometido protegerme y falló en todo momento. Sabías que estaba sufriendo, Brandon. Viste a tu madre pegarme. Escuchaste a tu hermana insultarme. Viste a tu hermano tratarme como basura. Y los elegiste a ellos cada vez. Los elegiste a ellos sobre mí. Empezó a llorar. Era débil. Sé que lo era, pero te amo. Podemos empezar de nuevo. Podemos alejarnos de mi familia. Por favor. Negué con la cabeza. El amor no son solo palabras, Brandon. El amor es acción. El amor es protección. El amor es defender a la persona que dices que te importa. Acerca de, me mostraste lo que vale tu amor. No vale nada. Intentó tomarme la mano, pero mi padre se interpuso entre nosotros. La señora se ha expresado con claridad. Te sugiero que te vayas antes de que te expulse por violar la orden de alejamiento. Brandon nos miró a ambos. Se dio cuenta de que no tenía poder allí y se alejó. Lo vi irse y no sentí nada. Ni tristeza, ni arrepentimiento, solo alivio. Durante las siguientes semanas, todo cambió. Patricia enfrentó cargos criminales por ambas agresiones. La reputación empresarial de George sufrió un duro golpe cuando se corrió la voz sobre cómo trataban a su nuera. Las publicaciones de Melissa en redes sociales fracasaron estrepitosamente cuando la gente las desenterraron y la denunciaron por su crueldad. Kevin perdió varios negocios porque ya nadie quería asociarse con el apellido Patterson. La familia que lo tenía todo, que se creía intocable, vio como su mundo perfecto se desmoronaba. El dinero no podía comprarlos. Me mudé con mi padre temporalmente mientras me recuperaba. Pasamos horas repasando los 6 años que habíamos perdido. Me explicó cómo su remariaje se había derrumbado, cómo se había lanzado a la facultad de Derecho y se había convertido en juez, cómo había usado todos los recursos disponibles para buscarme. Le conté todo sobre Brandon, sobre el abuso, sobre lo sola que me sentía. Lloramos juntos, reímos juntos, sanamos juntos. Solicité el divorcio y Brandon no lo impugnó. Creo que sabía que no tenía argumentos para apoyarse. El divorcio se finalizó en 3 meses. Empecé terapia para lidiar con el trauma de lo que había sufrido. Mi padre me apoyó en cada sesión, cada día difícil, cada momento en que dudé de mí misma. Poco a poco, comencé a sentirme yo misma de nuevo.
La mujer segura que había entrado en esa sala de exposición de coches años atrás comenzó a emerger del caparazón de la chica abatida que la familia Patterson había intentado crear. Con el tiempo, comencé mi propio pequeño negocio como consultora de automóviles. Usé mis conocimientos y experiencia para ayudar a las personas a encontrar los vehículos adecuados a sus necesidades. No era mucho al principio, pero era mío. Construido bajo mis propios términos y con mis propias reglas. Nadie que me llamara sirvienta. Nadie que me obligara. Me siento pequeño. Solo yo, haciendo lo que amaba y en lo que era bueno. Mi padre estaba tan orgulloso. Les contó a todos sobre su hija, la empresaria. Presumía con sus colegas, les mostraba mis tarjetas de presentación y sonreía de orgullo. Así que esa es mi historia. Mis suegros me torturaron, me llamaron su sirviente, me golpearon delante de todos. Mi suegra incluso me abofeteó dentro del juzgado creyéndose intocable. Pero el juez que entró era mi propio padre y el karma sirvió justicia en bandeja de plata. Si esta historia te conmovió, si alguna vez te has sentido pequeño o impotente, deja un comentario y comparte tu opinión. Dale a me gusta si crees en la justicia y el karma. Y suscríbete a este canal porque comparto historias reales de personas reales que lucharon y ganaron. Recuerda, ninguna cantidad de dinero, poder o estatus le da a nadie el derecho a tratarte como si fueras menos que humano. Defiéndete. Tu voz importa. Tu dignidad importa. Tú importas. Muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima historia. Mantente fuerte. Todos.